Uno de los muchos tópicos sobre C++ es que no cuenta con interfaces. C++ no cuenta con una palabra clave interface, introducida en otros lenguajes de programación, que supuestamente facilitan la vida del programador a cuenta de restarle posibilidades de diseño. En este tema que llevamos viendo en los últimos videotutoriales sobre las herencias, hay lenguajes de programación que decidieron que era mucho más cómodo eliminar las herencias múltiples en todos los casos y usar las interfaces en todas las situaciones. Muy cómodo, pero tremendamente limitativo para las opciones de diseño del programador. Entre una herencia simple y una interface existen multitud de opciones intermedias de diseño que estos lenguajes simplemente han eliminado. Mientras que en C++, mediante el uso de funciones virtuales puras, clases abstractas e interfaces, sigue siendo el programador el que decide cuál es la mejor opción para las infinitas situaciones concretas que nos podemos encontrar. Ya hemos visto que C++ permite seguir usando herencias múltiples, al tiempo que es muy consciente de los problemas de diseño y sobre todo de mantenimiento que pueden provocar. Pero una vez más, como en tantos otros temas, no decide si usarlas o no, lo deja en manos del programador. Confía en el programador, que es el que mejor puede saber en cada situación qué debe hacer. Aquí vemos un ejemplo de interface en C++ que cumple con todos los estándares de lo que se espera de una interface. Lo único que no aparece es la palabra clave interface, que en C++ no existe. Por eso las mejores prácticas aconsejan, aunque no sea obligatorio, anteponer al nombre de cualquier clase interface en C++ la letra I mayúscula, seguido del nombre de la clase, que sigue empezando también por mayúscula. Porque las interfaces sí son clases. En todos los lenguajes de programación siguen siendo clases, les llamen como les llamen, pero clases especiales que siguen unas normas muy específicas. De ahí que en C++ se las denomine clases interface. Aquí lo vemos en este ejemplo, en el que tenemos una clase interface de nombre y registrador, y tres clases consumidoras de esa interface. En términos más generales, se trata de una clase padre y registrador y tres clases hijas que heredan de y registrador, pero que siguen una serie de reglas estrictas que crean esa relación clase interface, clases consumidoras de la interface. Para entenderlo, debemos empezar preguntándonos qué es una interface, porque como casi siempre en programación, más que cómo se crea, lo que nos interesa es entender bien para qué se utilizan, por qué son tan útiles. Para verlo tenemos que empezar por tener muy claro lo que es polimorfismo en programación orientada a objetos. Es un término que en definitiva lo que nos permite es crear código que sea ampliamente reutilizable, crear una vez y reutilizar constantemente en nuestro código. Y el polimorfismo se divide en dos grandes categorías, el polimorfismo en tiempo de compilación y el polimorfismo en tiempo de ejecución. Ya hemos visto también en detalle lo que es tiempo de compilación y tiempo de ejecución. En definitiva, tiempo de ejecución significa que se pueden tomar decisiones cuando el programa se está ejecutando y el programa sabrá cómo responder dinámicamente ante cualquier nueva entrada. Mientras que el mejor ejemplo de polimorfismo en tiempo de compilación en C++ son las templates, el mejor ejemplo de polimorfismo en tiempo de ejecución son estas interfaces, que desde luego que sí existen en C++. Lo vemos en este programa que iremos construyendo paso a paso. Se trata de un modelo real tomado de un sistema de transferencia entre cuentas, centrándonos en una de sus partes, que es en los modos de registrarse en el sistema. En el resultado final tenemos tres modos que se corresponden con cada una de las tres clases consumidoras de la interface: consola, archivo y directa. Lo iremos creando, pero de momento nos interesa ver en funcionamiento el polimorfismo en tiempo de ejecución, que es el gran aporte de las interfaces.
Cuando el programa se está ejecutando, nos permite llevar a cabo transferencias entre cuentas con el modo de registro que tengamos activo. Pero ¿qué ocurre si queremos modificar ese modo de registro sin reiniciar el programa? Es lo que hacemos aquí con el uso de setRegistrador, en donde vemos cómo llamando a esta función nos permite en tiempo de ejecución cambiar el modo de registro a uno de los tres existentes, que coincide con las tres clases consumidoras de nuestra interface, cada una de las cuales contiene una versión de la función regTransfer, que es la que comparten y cuyo prototipo heredan de la clase interface y registrador, padre de las tres. Este cambio entre modos de registro es un ejemplo práctico de polimorfismo en tiempo de ejecución. Podemos cambiar el comportamiento del programa dinámicamente mientras está ejecutando entre tres modos diferentes de registro. En el trabajo con interfaces en el curso de C++ moderno, en los videotutoriales 9 y 10, realizados hace un año, fue cuando me quedó claro que para poder profundizar realmente en estos temas necesitábamos empezar desde los fundamentales de C++ moderno, lo que me llevó a iniciar el curso de C++ básico, que se convirtió luego en no tan básico y ahora, con una base más sólida, volvemos a los temas avanzados como este del polimorfismo en tiempo de ejecución y las interfaces en C++. En aquellos videotutoriales partíamos de este mismo supuesto, la creación de un sistema de transferencia entre cuentas con un registro de control con distintos tipos o modos de registro modificables en tiempo de ejecución. Empezábamos con una primera versión que usaba un enum, en el que incluíamos los distintos tipos de registro y una función confRegistro para modificar el tipo de registro en tiempo de ejecución. El sistema funcionaba, pero veíamos lo complicado que era querer añadir un nuevo tipo de registro a los dos ya existentes. Nos obligaba a llevar a cabo cambios en 4 partes del código. Decíamos que además esos 4 cambios eran necesarios para poder ejecutar una función miembro confRegistro que era prácticamente idéntica en cada modo de registro, con la misma firma y diferencias en el cuerpo. Sería mucho más práctico si tuviéramos un único método que pudiera ser utilizado por todos los modos de registro. Haría el código mucho más sencillo. Pero esto plantea una serie de problemas de diseño que hacen tan interesante y compleja a la vez la programación. Para empezar, necesitamos que esa decisión del modo a utilizar se haga en tiempo de ejecución, no de compilación. Así que el enum que usamos aquí no nos sirve y tenemos que sustituirlo por un modo dinámico de acceso a través de un puntero o una referencia. Pero para que esto sea posible, necesitamos que la función a ejecutar se adapte a un prototipo idéntico en todos los modos de registro. Así que el diseño tiene que ser a través de herencias, pero que deben cumplir unas reglas estrictas. Esto es lo que se conoce en C++ como clases interface, en la que la relación entre la clase interface y las clases consumidoras de esa interface deben seguir unas reglas concretas. Para poder llegar a las clases interface en C++, hemos tenido que ver antes las funciones virtuales puras y las clases abstractas. Cuando hablamos de interfaces en C++, siempre hablamos de clases, no de funciones. Además de clases que obligatoriamente deben ser abstractas, porque una de esas reglas de toda interface es que la clase interface solo contenga los prototipos de funciones, sin ningún dato ni implementación. Proveer los datos y la implementación siempre corresponde a las clases consumidoras de la interface. Aquí son estas tres, que mantienen una relación de herencia con la clase interface padre. Así que en un diseño mediante el uso de interfaces como este, la interface solo contiene prototipos de funciones sin datos. Son como firmas de funciones preparadas para ser utilizadas, lo que se denomina consumidas.
por otras clases, las clases consumidoras, que siempre deben ser hijas de las clases interface. Estas clases derivadas consumen los prototipos de esa interface, ciñéndose también a reglas estrictas que veremos en un momento. Pero antes resumimos lo que es un diseño usando clases interface en C++. Tenemos una clase padre interface y tres clases hijas consumidoras de esa interface, que implementan todo y solo el contenido de los prototipos de su padre, pero añadiendo cuerpos con funcionalidades diferentes. Aquí son tres, pero una de las grandes ventajas del uso de un diseño de interface es que añadir nuevas clases consumidoras es muy sencillo, simplemente heredando de la clase interface y siguiendo las reglas de su o sus prototipos. La otra gran ventaja es que podremos decidir en tiempo de ejecución cuál de esas 3, o 30 o 300, las que sean clases consumidoras, vamos a usar. Pero eso solo podemos conseguirlo a través de un enlace tardío o dinámico, para lo que necesitamos referenciar a esa clase consumidora a través de un puntero o una referencia que nos permite crear ese tipo de enlace dinámico. En cuanto a las reglas estrictas que deben seguir las consumidoras de la interface, cada clase consumidora es un polimorfo de la interface, que no puede modificar nada de lo esencial. Así que no puede llevar a cabo modificaciones en tipos o retorno de los prototipos de la interface. Pero también debe implementar todos los prototipos que contenga la interface y además no puede añadir nuevos métodos diferentes de los que incluya la clase interface. Esto nos muestra la relación entre las interfaces y la palabra clave virtual en C++. Entenderlo es imprescindible para entender el trabajo con herencias o interfaces. Observa esta línea en la función setRegistrador, que es la que nos va a permitir en tiempo de ejecución decidir qué modo de registro queremos utilizar. Observa que lo que pasamos es un puntero, pero un puntero a la clase padre, a la clase interface en este caso. Sin embargo, cuando posteriormente llamemos a esta función en tiempo de ejecución, lo que pasamos no es la dirección de un objeto padre o interface, sino de un objeto derivada, consumidor, que gracias a la declaración como virtual hará que el tipo padre pueda acceder al polimorfo de la versión derivada elegida, porque en la clase padre ni siquiera existe una función que ejecutar porque no tiene cuerpo. Así que esta elección dinámica debe hacerse siempre desde un objeto de la clase padre o interface, que solo puede ser un puntero o referencia que permita crear un enlazado tardío. Y recuerda que siempre debe ser un puntero de la clase padre, aquí de la clase interface, pero a un objeto de la clase derivada, aquí consumidora, que será el objeto que se ejecute. Tener claro esto nos hace entender mucho mejor el funcionamiento de herencias en C++. Si esto está claro, ya podemos desarrollar nuestra interface completa paso a paso. Vemos en este código una clase interface y una clase consumidora de esa interface, y los 5 elementos que definen esta relación de herencia en C++. La palabra clave virtual, el destructor virtual, la conversión de la función en virtual pura con la asignación de 0, la relación de herencia entre la clase interface y la clase consumidora, y el uso de override en la clase consumidora para comprobar en tiempo de compilación que la función de la clase consumidora anula a la de la clase interface. Esta interface contiene un único prototipo para la función regTransfer. Además, añadimos un destructor virtual. Ya vimos que esta es una medida de seguridad, porque si no incluimos aquí este destructor virtual, ya sabemos que el modo de elegir clase consumidora es a través de un puntero de la clase padre a un objeto de la clase derivada. Si en la implementación de esa clase derivada se asignan dinámicamente valores,
Por ejemplo, con new, a la hora de llamar al destructor, se llamará al destructor de padre, a no ser que, como aquí, lo hayamos declarado virtual, con lo que se ejecutará el de la clase más derivada, que a su vez llamará a los demás destructors. De no incluir aquí el destructor virtual, podríamos provocar fugas de memoria, no culpa de C++, sino nuestra. A este destructor virtual le asignamos la palabra clave default, que cumple la misma función que la asignación 0 que usamos aquí. Se trata de una clase interface que no implementa ninguno de esos prototipos. Aquí vemos una primera versión funcional de nuestra clase interface, pero con una importante limitación que explicaremos en un momento. Las tres clases consumidoras de la interface implementan el prototipo regTransfer añadiendo cada una su propio cuerpo y nada más. El destructor ya sabemos que si no lo añadimos explícito, el compilador lo crea implícitamente, así que no hay error. Además de la interface, la funcionalidad de la aplicación la incluimos en otra clase a la que llamamos enviar, que no mantiene ninguna relación de parentesco con la clase interface, pero que incluye las funciones que realizan los trabajos de la aplicación. En esta primera versión, un constructor y la función hacer transfer. Función a la que debemos pasar tres valores, que son los de cada nueva transferencia, y que lo que hace en su cuerpo es llamar a un objeto registrador de tipo iRegistrador. Ese objeto lo instanciamos aquí para que esté accesible en la clase. Esto es posible porque es public en la interface. Aquí es donde se centra toda la lógica de la interface. Primero creamos un objeto de tipo iRegistrador, la clase padre o interface, que no sabemos cuál de las tres implementaciones será hasta el tiempo de ejecución. Por eso el tipo tiene que ser una referencia o un puntero a esa clase padre. Aquí es donde se encuentra la limitación que decíamos antes, porque en esta primera versión usamos una referencia. Es más sencillo e incluso ya dijimos que si nos ofrecen lo mismo, siempre será mejor usar una referencia que un puntero, pero no es así. Como vemos en esta versión de enviar, simplemente necesitamos un constructor que toma la referencia registrador pasada, que será una de las tres clases consumidoras, y se la asigna a registrador. Vemos aquí de nuevo la enorme importancia de entender lo que significa poder asignar un objeto de una clase derivada a una referencia o un puntero de la clase padre. Esto hará que en tiempo de ejecución se elija aquí cualquiera de las tres clases derivadas, aunque se espere un objeto de la clase padre para usar como registrador. Y funciona bien, pero no podemos reasignarlo, porque, como vimos cuando tratamos las referencias, una referencia una vez asignada, lo que siempre tiene que hacerse cuando se crea, no puede ser reasignada, así que solo podemos usar un modo de transferencia sin reiniciar la aplicación. No nos vale, pero es un buen ejemplo de ver las diferencias de uso entre referencias y punteros. Vemos ahora esta segunda versión en la que la interface y las clases consumidoras son exactamente iguales, sin cambios. Los cambios se concentran en la clase enviar, en la que sustituimos el constructor anterior por una nueva función de nombre setRegistrador, que nos permitirá en tiempo de ejecución seleccionar cualquiera de los tres modos de registro. Esta función toma como parámetro un puntero de tipo iRegistrador. Una vez más, un puntero de tipo padre que haremos apuntar a una de las tres clases derivadas, pero ahora es un puntero, no una referencia, lo que nos permite reasignarlo dinámicamente en tiempo de ejecución, que era lo que no nos permitía la referencia. La clase hacerTransfer también sufre alguna modificación usando un condicional para comprobar que exista un registrador. Y si es así, al ser un puntero, usa la sintaxis de flecha para indireccionar y acceder a la función regTransfer en la clase consumidora que se le haya indicado. En main vemos ahora cómo empezamos creando un objeto de cada una de las clases consumidoras
y posteriormente podemos usar setRegistrador para elegir uno de estos tres objetos. Observa una vez más cómo usamos en setRegistrador, que espera un objeto puntero de tipo padre, la dirección en memoria de un objeto derivada, lo que es totalmente legal, como ya sabemos bien. Vemos distintas salidas y como en cada una se utiliza el modo de registro que hayamos elegido dinámicamente. Observa que si quieres añadir nuevas clases consumidoras, lo único que tendremos que hacer es añadir aquí esa nueva clase. Podemos clonar una de las existentes, darle un nombre diferente y modificar su cuerpo con lo que queramos y ya está. Ya podemos instanciar un objeto de esta nueva clase consumidora y cambiar en tiempo de ejecución a su modo de registro y llevar a cabo los registros que queramos. La magia de las interfaces en funcionamiento. Pues cuando vuelvas a oír eso de que C++ no tiene interfaces, ya sabes, sí se puede.